Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Buenas señora, tardes, buenas Miguel. tardes. Perfecto. ¿Me escuchan bien o lejano? Está bien, Inge. Sí, Gracias. está bien. Bueno, empecemos entonces, divirtiéndonos un poco. Bueno, hemos empezado la clase la semana anterior, el último capítulo, así que ahora vamos a meternos de lleno en este tema que es bien bonito, es bien interesante y espero que les guste. Lo que vamos a hacer es estudiar funciones vectoriales. Si se acuerdan lo que hemos estado viendo o comentando a modo de introducción la clase anterior, se acordarán de que estas funciones lo que hacen es describir curvas en el espacio. Porque las curvas en el plano, bueno, mal que bien, digamos que ya las tenemos más o menos controladas, ¿no? Podemos expresar la ecuación o escribir la ecuación de una circunferencia, de una parábola, de una hipérbola, de esas curvas que seguramente ustedes conocen o han trabajado con las mismas. Pero ¿qué pasa si la curva está en el espacio? Si la curva está en el espacio, lo que normalmente se hace es intersectar superficies. De hecho, ya hemos estado haciendo algo de eso. Yo intersectaba dos planos y generaba una curva que corresponderá a una línea recta. Si intersectábamos un plano con una esfera, teníamos una circunferencia. Si intersectamos un cilindro con un plano inclinado, probablemente obtengamos una elipse en el espacio. Pero ¿qué pasa con otro tipo de curvas que son más generales? Que describen, por ejemplo, el movimiento de una mosca o de alguna partícula en el aire que está volando. ¿Cómo yo puedo obtener su ecuación? Esa forma de obtener la ecuación hemos visto que podría ser posiblemente mucho más sencillo si lo describimos como vectores. Acá voy a tratarme de hacer un dibujito. Por ejemplo, si ese es el eje Z, este es el eje X y finalmente tenemos el eje Y, cualquier curva, por ejemplo, que está desarrollándose por acá, digamos esa, va a ser prácticamente imposible de que obtengamos su ecuación escalar, así igual que el de la circunferencia en términos de X y de Y. En este caso tendría que ser de Z más. Prácticamente es imposible. Tal vez si intersecto dos superficies, por suerte obtengamos una cosa como esta. Pero la mejor manera de representar estas curvas es a través de vectores, porque yo puedo tener en cada punto de la curva un vector asociado. Fíjense, en cada punto de la curva puedo tener un vector asociado. Y este vector lo voy a ir encontrando porque voy a hacer que cada uno de estos vectores dependan de un parámetro. Entonces, lo que voy a establecer son funciones. Las funciones, no se olviden que son leyes de asociación, y esas leyes de asociación me permiten vincular conjuntos. Un conjunto podría ser el parámetro t, y el otro conjunto podrían ser estos vectores en el espacio, esos que estoy dibujando, estos vectores, o vectores en el plano, porque la forma de representar las curvas a través de vectores es mucho más poderosa y me sirve para cualquier espacio vectorial. En cambio, las ecuaciones escalares de punto, las ecuaciones que conocemos, solo nos sirven en principio para el plano. Es fácil de describirlas así, pero cosas más complejas va a ser complicado. Entonces, la idea es de que cada uno de estos vectores dependa de un parámetro. Ese parámetro puede ser t, el parámetro t. ¿Por qué se elige t como parámetro? Porque intuitivamente nosotros podemos pensar de que el parámetro t es el tiempo. Y el tiempo es un concepto que está asociado al cambio. Si yo les pregunto qué es el tiempo, todos utilizamos el parámetro tiempo. En física hemos seguramente utilizado bastante o utilizamos bastante el parámetro tiempo para definir la velocidad, la aceleración, el impulso o cualquier otro fenómeno donde intervenga el tiempo. Pero prácticamente definir el tiempo es un poco complicado y es muy probable que en física tampoco lo hayan hecho. No sé si alguno de sus docentes les ha hablado qué es el tiempo. En realidad es una variable bastante extraña, ¿no? El tiempo, porque no lo podemos ver, no,
es algo que está asociado seguramente a algo, pero no me doy cuenta exactamente a qué. Todos entendemos la idea del tiempo, pero nadie lo puede definir, o muy pocos lo definen, ¿no? O no lo definen directamente y me sirve como una variable simplemente sin que sepa exactamente lo que está representando. El tiempo, jóvenes, es un concepto que está asociado al cambio. Cualquier cosa que cambia, entonces está sujeto a la medición a través del tiempo. Nosotros nos hacemos más viejos, más tarde estaremos almorzando, no sé, más tarde tendrán otra asignatura, por lo tanto siempre las cosas están cambiando. El río no es el mismo, por más nadie se baña dos veces en las mismas aguas, ¿no? De un río, el mar no está quieto, entonces el tiempo está asociado al cambio. Entonces es un buen concepto, porque si el tiempo está asociado al cambio, ese cambio para mí va a ser una posición diferente del vector referido, todos ellos, todos los vectores, al origen de coordenadas para que tengamos cierto orden, ¿no? Los vectores acá tienen que tener cierto orden, y ese orden me lo va a dar el origen de coordenadas. Todos están ligados desde ahí, y desde ahí están señalando un punto en el espacio, con una longitud y una dirección diferente, y por lo tanto, con esa perspectiva, yo siempre voy a poder tener las coordenadas de todos esos puntitos, y esos puntitos, si los uno, voy a tener una curva en el espacio. De eso se trata este capítulo. Por lo tanto, como estas funciones, como estos vectores ahora van a ser funciones, porque eso dice el título, van a ser vectores o funciones, lo que voy a hacer es definir la función. La función va a ser esta, la función f. Va a tener un dominio de definición, es decir, que no todos los parámetros t me van a servir, solo algunos, va a depender de la función. Y el parámetro t es un escalar, es un elemento de la recta real, lo voy a asociar a la recta real, a una recta real que le vamos a llamar t. Y un intervalo de esa recta real va a ser el dominio de definición. Y el dominio de definición es todo, o es un conjunto formado por todos los valores de t que hagan que las componentes de este vector siempre sean componentes reales. No puedo tener una componente imaginaria, ¿no? Porque fíjense acá en este gráfico que les hice, las componentes del vector los tengo que dibujar según las referencias de los ejes reales, x, y z. Por lo tanto, las componentes del vector, las coordenadas del vector, sus números directores tienen que ser reales. Tienen que ser cada uno de estos elementos reales. Entonces, no siempre va a ocurrir eso, ¿no? Va a depender de la función. En algún caso, tal vez una componente se haga imaginaria y no puedo tener una componente imaginaria. Por lo tanto, el dominio de definición va a hacer que todas estas tres componentes, para el caso de un vector en el espacio, o simplemente dos para el caso del plano, nos den siempre componentes reales. ¿De acuerdo? Para que sea función deberíamos tener siempre una sola coordenada, un solo vector asociado a un determinado parámetro t, para que sea función. Eso sabemos, ¿no? No podríamos tener dos posiciones simultáneamente para un mismo valor de t. Eso se llama el don de la bilocación, ¿no? Estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Los santos hacen eso. A veces hay santos que aparecen aquí y luego en otro lugar al mismo tiempo. Pero estas solo son funciones, no tienen nada de misticismo. Por lo tanto, no deberían tener dos posiciones, no debería haber dos vectores asociados al mismo valor de t. En otras palabras, dos posiciones en el mismo valor de t, para que sea función. Si no, se reduce simplemente a una relación, como seguramente han estudiado en cálculo 1. Es lo mismo acá. Cada una de estas coordenadas, ahora les vamos a dar un nombre. Ya no solo es un número, ya no es 1, 1, 1, ya no es el vector y, cuyas coordenadas son 1, 0, 0, por ejemplo. A cada una de estas coordenadas les vamos a llamar función coordenada, porque ahora va a ser una función. Y como esto es un vector, todo esto es un vector, tiene que estar referida a una base. Y la base que vamos a usar es la base canónica. Y bueno, ya hemos comentado, y es el dominio de definición. Y en general, estas funciones representan curvas. Curvas como un agregado de puntos. ¿Qué quiere decir agregado de puntos? Que cada vector me va a señalar un puntito. Cuando voy juntando todos esos puntos, voy a ir teniendo la descripción de una curva. Cualquier curva en el espacio. ¿De acuerdo? Estas funciones yo las vería como una caja negra, en otras palabras, como una caja negra.
Esta caja negra se encarga es una fábrica, fabrica vectores, pero usa como insumos el parámetro t. Solo algunos parámetros, no todos. Y esos parámetros que forman, digamos, parte del conjunto se llama dominio de definición. Entonces, este señor, que es una fábrica, espera estos insumos y lo que hace él es generar 3 coordenadas para un valor de t. Y esas 3 coordenadas las puedo expresar como un vector. Por eso se llaman funciones vectoriales de variables de A. Bueno, y acá en este dibujito les estoy mostrando exactamente eso, ¿no? Fíjense, ahí tengo el vector. Tenemos ahí el vector. Ese vector está señalando una posición y seguramente señalará otras posiciones. Y puedo ir generando, por ejemplo, una curva como esta. Una rosca circular, una hélice circular. Y la función, en este caso, sería una cosa como es. Coseno de t en la dirección de y, seno de t en la dirección de j, t. Simplemente t. Como esto me está diciendo que en la variable z, el aumento de la variable es lineal. Entonces siempre voy a tener un paso constante entre expira y expira de este resorte, porque esto es lineal. Y esta variable, la variable z asociado al vector k, que en este caso vale simplemente t, z igual a t, me está dando cómo la partícula, digamos aquí tengo una partícula, está subiendo en términos o a lo largo del eje X. En cambio, a lo largo del eje X y del eje Y voy formando circunferencias. Y esta es la ecuación vectorial de una rosca circular. De eso se trata estas funciones. Por lo tanto, son bastante útiles, ¿no? Porque con esto puedo describir ecuaciones de movimiento referidas a un sistema de referencia. Fíjense, es bastante útil esto porque me podría servir, no sé, para programar el vuelo de un avión, de un dron, lo que sea, utilizando un sistema de referencia, un sistema que me permita referir a algo. Yo puedo con estas ecuaciones programar, digamos, la ecuación del movimiento o como quiero que se mueva, digamos, la partícula. El dominio de definición, fíjense, el dominio de definición yo les dije que es el conjunto de los valores de t que hacen que x, que y y que z tengan una imagen real, tenga una imagen real. Por lo tanto, habrá un dominio de definición para x, habrá un dominio de definición para y, que no tendrá nada que ver con x porque son funciones separadas. X y y son funciones cada una independientes, que forman parte de un vector, que están asociadas a través de la base canónica, pero en general cada una de estas componentes son independientes, ¿no? Z en general no va a depender de y no va a depender de x, son ecuaciones independientes. Por lo tanto, cada una tendrá su propio dominio de definición. Y si yo quiero hallar el dominio de definición de la función, no de las variables, lo que tendré que hacer es hallar esto, hallar esto, hallar esto, y luego intersectarlos, para que así yo tenga el dominio de definición de la función, porque lo que es válido para x también tiene que ser válido para y también tiene que ser válido para z. Yo puedo tener un conjunto para z, pero que me da imágenes imaginarias, por ejemplo, en y, o que me da divisiones por 0 en x. Por lo tanto, eso no sirve. Lo que tengo que hacer es hallar un dominio de definición para x, hallar el dominio de definición para y hallar el dominio de definición para z, y la intersección de los 3 dominios de definición, que podría ser esta región que estoy achurando, eso es válido para los 3 conjuntos, para las 3 ecuaciones, mejor dicho. Y eso es lo que dice o establece esta ecuación. El dominio de definición no va a ser más que la intersección de todos los dominios de definición de las variables o de las funciones componente calculadas independientemente. Acá fíjense, yo estoy generalizando, porque podría tener n componentes el vector en espacios vectoriales de mayor dimensión, obviamente, ¿no? Obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Veamos algunos ejemplos. Voy a abrir el chat. No estoy abriendo el chat. Ya, lo voy a grabar la clase. Ya está, ahora sí ya está grabándose. Veamos algunos ejemplos. Estas funciones normalmente se representan así, como está acá.
se representan, perdón, se representan así. Esta es la función y este es el vector. Y fíjense que el vector lo estoy expresando como una combinación lineal de su base. Las componentes son las que conocemos. Esta es en X, que será esta. Esto es en Y, la que sigue, esta es esta. Y esta es en Z. Y así los voy a asociar con las variables X, Y y Z. ¿Por qué estoy usando las variables X, Y y Z? Porque estoy trabajando en la base canónica. Y la base canónica utiliza como variables a X, a Y y a Z. Es decir, que estamos definiendo nuestra curva en un medio ambiente cartesiano rectangular. Ese es el medio ambiente, ese es el universo donde esa partícula se está moviendo. Y el sistema de referencia de este universo, que es la madre de todas las bases, son o están asociadas a las variables X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces es lo que hacemos, igualito que en la ecuación de la recta. En realidad esto es la ecuación de una recta. Fíjense, tengo X igual a 1 más 2t, Y va a ser igual a 3t menos 5 y Z va a ser igual a menos t menos 1. Lo único que estoy haciendo es copiar las componentes para asociada a cada una de las variables. En estas tres ecuaciones, que ya las conocemos, estamos familiarizados con estas ecuaciones, son las ecuaciones paramétricas de la recta. Las ecuaciones escalares paramétricas de la recta. Si yo despejo la variable t, o el parámetro t, de cada una de ellas, como estamos haciendo acá, acá y acá, y luego las igualo porque es el mismo parámetro t para todas, lo que obtenemos es una recta. Estas funciones en realidad ya las hemos empezado a estudiar cuando veíamos la ecuación de la recta. Pero una trayectoria no siempre va a ser rectilínea, ¿no? Una trayectoria puede tener cualquier forma. En el caso de una recta tendremos una cosa así, una recta, no sé, que se intersectará tal vez en el plano y igual a 0 y se cortará tal vez en el plano x igual a 0. Pero puedo tener otro tipo de curvas dentro de este medio ambiente, que es el espacio vectorial. Puedo tener cosas más generales. Por ejemplo, alguien que se le ocurra moverse así, ¿no? Haciendo una especie de tirabuzón, o alguien pegado a un cono. Cada vez esto se va a ir haciendo más grande. Estas curvas, todas ellas, están en el medio ambiente que es X, Y y Z. Por eso los asociamos a esas variables, a cada una de las componentes. ¿De acuerdo? El primer ejemplo, que Ingeniero, nos recuerda... Perdón, no la escucho muy bien. La escucho entrecortada. Si ingeniero, en gusta, el eje me Z escribe. no sería acá, en la dirección de acá. Ahora ya estoy escuchando un poquito mejor, creo. Por favor, ¿me puedes repetir? Ingeniero, en el eje Z, en la ecuación, ¿no sería en la dirección de K? Es en la dirección Porque de K. Eso es por haber copiado yo esta componente. Gracias. Lo vamos a corregir en el documento o cuando estemos hablando. Perfecto. Gracias. Es en la dirección de Y, en la dirección de J y esto es en la dirección de K, como dice su compañero. Correcto. Sigamos con esa aclaración que es válida. Sigamos. He querido hacer un primer ejemplo utilizando la ecuación de una recta porque ya estamos familiarizados con estas ecuaciones. Esta es la ecuación común y corriente de la recta que hemos estado utilizando en todo. Despejaba X, despejaba Y, despejaba Z para intersectarlo con otra recta, para intersectarlo con un plano, para tener, no sé, un punto que pertenece a la recta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la misma idea. Esa es la misma idea. Solo que ahora las funciones que voy a utilizar acá como funciones componentes no necesariamente van a ser lineales como estas. Porque si son lineales son rectas, ¿no? Fíjense, t no es cuadrático, t no es cuadrático, t no es cuadrático. Son funciones lineales, por lo tanto es una recta. Veamos otro caso. Esta función es una función vectorial también. Ahora le estamos llamando u de t. Usamos el mismo procedimiento. Voy a llamarle a esto x y a todo esto le voy a llamar y. No tenemos z porque seguramente esta curva está en el plano. No tenemos el vector unitario k, ¿no? Por lo tanto, asociamos simplemente 2t a x y a y asociamos 2 multiplicado por 1 más seno de t. Perfecto, ya tenemos esas dos ecuaciones.
Es un poco más simple. Y a partir de esto me piden graficar la curva. Cuando tengo curvas en el plano, un método sencillo, bueno, no siempre es sencillo, pero un método válido es tratar de eliminar el parámetro t, para que de esta forma yo pueda obtener su ecuación escalar de punto, es decir, una función que dependa de x y de y y que no tenga la forma de un vector, por eso se llama función escalar. O sea, yo quisiera poder obtener la ecuación como esta. Las ecuaciones, por ejemplo, en este caso implícita, que seguramente veían en cálculo 1, o tener despejado y, si es que se puede, como una función que depende de x. Estas son ecuaciones de curvas también, de curvas en el plano, de curvas en el plano x y, en nuestro espacio vectorial de dimensión 2, x y, cuya ecuación es z igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a tratar de eliminar el parámetro, y para eso hay que hacer un poco de trigonometría. Y por lo que he estado viendo, a ustedes les gusta trigonometría, les gusta todas esas cosas, ¿no? Así que no van a tener problemas. Acá hay que hacer trigonometría. Fíjense lo que estamos haciendo. Bueno, la primera ecuación lo estamos manteniendo como está. Acá estoy distribuyendo el 2. En el siguiente paso mantengo x como está. El término independiente, que es 2, lo llevo al otro lado. Ahora, teniendo esta ecuación, este par de ecuaciones, los voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado a x, elevo al cuadrado a y elevar al cuadrado me da la ventaja de poder utilizar el teorema fundamental de la trigonometría. Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, cuando t es el mismo valor de ángulo, siempre vale 1. Por lo tanto, si lo sumo miembro a miembro, si lo sumamos miembro a miembro, el resultado que vamos a obtener es x al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado igual a 4. Y esta ecuación, a la que hemos arribado ahora, es la forma escalar de la misma curva. Es la misma curva que tengo acá. Fíjense, tres formas de representar la curva. Como combinación lineal de su base, en forma de sus ecuaciones paramétricas. Y finalmente, la ecuación escalar de punto. Esas ecuaciones que ustedes usaban en cálculo 1 son las ecuaciones escalares de punto. Esto ya puedo graficar porque eso es sencillo. Intersecciones en los ejes, esto han dibujado en cálculo 1 seguramente varias veces, es súper sencillo. Y en el GeoGebra, haciendo un dibujito un poquito más bonito de los que hago a pulso, tenemos esta curva. ¿De acuerdo? Esta curva. Los vectores, jóvenes, estos vectores, los vectores que estoy generando, siempre están ligados al origen de coordenadas. Tendré un vector, digamos, acá, que me señalará ese punto. Tendré otro vector que viene hasta acá, que señalará este punto. Tendré otro vector que va hasta acá. Y esos vectores me van a ir formando un agregado de puntos. Y ese agregado de puntos, en definitiva, me va a dar la forma de esa circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo quiero ver vectorialmente este dibujo, a esta circunferencia debería ver eso. Debería ver estos vectores. Estos vectores. Esos vectores que van hasta la curva. ¿Cuál será mi dominio de definición en este caso? ¿T de dónde a dónde debería variar? A ver, pregunta para la clase. ¿T de dónde a dónde debería variar? Desde 2 hasta menos 2. Desde No se Bueno, olviden, desde menos 2. no se olviden que las ecuaciones paramétricas están asociadas a funciones senoidales. Ustedes me están dando el dominio de definición, digamos, acá, ¿no? En este intervalo. Pero eso es en X y en Y. En X en realidad, desde menos 2 hasta 2. Ese es su campo de existencia en X. Pero cuando tengo la función parametrizada en términos de T, el dominio de definición depende de T. T de dónde a dónde tiene que variar. No es X, es otra recta real que se llama T. T de dónde a dónde. T es igual a las intersecciones de los dominios de X y Y. Ya, ¿y cuál sería eso? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. A ver, hagamos la prueba. Nos vamos a hacer una tablita.
y voy a tener t. Y aquí voy a tener los vectores. Y esas son x y y. Si estoy en este punto, el dominio de definición, el valor de t, ¿cuánto debería valer para que yo esté en este puntito? En este puntito. En este puntito, fíjense, el vector de coordenadas es 0, 0. Entonces yo aquí debería tener 0, 0, porque estoy en el origen de coordenadas. Mi vector es el vector nulo. ¿Cuánto debería valer t entonces en ese punto? 0. A ver, coseno de 0, 1 por 2, 2. No es 0. Y seno de 0 es 0. Más 1 es 1 por 2, 2. O sea, si t vale 0, estoy en 2, 2. Estaríamos en 2, 2. Y medio. O sea, acá. O sea, Inge, disculpe. Sí, adelante. Bueno, o sea, el valor entonces que va a hallar de t lo va a reemplazar en las ecuaciones que están antes de sumarlas ahí, o en dónde Sí, reemplaza el valor. porque Ah, fíjense el concepto que hemos hablado, por eso es importante el concepto. Hemos dicho que estas funciones son vectores que dependen del parámetro t y las componentes de esos vectores las voy a hallar con el parámetro t. Esa es la idea de una función vectorial de variable real. Yo tengo que ver solo a los vectores y los vectores son estos que tengo acá arriba. Este es el vector. Entonces Inge, yo tengo que buscar un valor de t para que, por ejemplo, esté en el origen de coordenadas. Si yo, por ejemplo, reemplazo, no sé, 0, como a alguno de ustedes se le ha ocurrido, pongo 0. Luego vamos a averiguar cuánto tendría que valer para estar ahí. Si tengo 0, el valor de t reemplazo acá, o en las ecuaciones paramétricas, acá o acá, en cualquiera de esas dos. Ahora lo vamos a pintar de otro color para que se vea. Lo puedo reemplazar acá o lo puedo reemplazar acá, digamos, cualquiera de las dos. Pero ya tengo la gráfica, ¿no? Fíjense, ya tengo la gráfica. Entonces, como ya tengo la gráfica, reemplazo 0, digo, coseno de 0 vale 1, por 2 vale 2. Por lo tanto, la coordenada en 2, en x es 2. Coma. Reemplazo 0 también acá, en seno de t o acá, en cualquiera de las dos. Seno de t es 0 por 2, es 0 más 2, ¿sí? Es 2. Por lo tanto, la coordenada en y es 2. Justo en el instante t igual a 0, que es el tiempo, en ese instante la partícula se encuentra en esta posición, 2, 2. Y si me fijo acá, ese punto está acá. Entonces el vector es este. Entonces, con eso en mente ya pueden darse cuenta cuánto debería valer este punto. Inge, tiene que valer 3 pi medios. 3 pi medios o menos pi medios. Sí, también Inge. ¿No ve? Menos pi medios. Entonces yo haría variarte desde menos pi medios hasta posiblemente pi medios. O hasta 3 pi medios. Entonces, para hallar dominios de definición cuando tengo funciones trigonométricas, hay que tener cuidado, porque hay que fijarse dónde estoy. Si quiero estar en este punto, es muy probable que t tenga que valer, en ese punto tendrá que valer menos pi medios. ¿Por qué negativo? Porque así la función seno se anula. Si vengo acá, coseno de menos pi medios, eso es 0, seno de menos pi medios es menos 1, por 2 menos 2, más 2 es 0, por lo tanto, esto valdrá menos pi medios. Entonces quiere decir que esta partícula se está empezando a mover antes de t igual a 0. Ahí empieza, porque en ese punto, en menos pi medios, está por acá. ¿Qué pasa si tenemos pi? ¿Qué pasa si tenemos pi medios, digamos? ¿Qué pasa si tenemos pi medios? Si tenemos pi medios, esto se anula. Coseno de pi medios se hace 0. Seno de pi medios es 1. Más 1, 2 por 2, 4. Por lo tanto, estoy en 0 en x y en 4 en y.
Por lo tanto, eso significará este vector. 0 en X y 4 en Y. Y así sucesivamente puedo empezar a tener el dominio de definición. ¿De acuerdo? Cuando tengo funciones trigonométricas es bueno hacer este tipo de análisis. Cuando tengo funciones de otro tipo, donde hay logaritmos y demás cosas, el dominio de definición hay que hacer como ustedes nos han comentado hace un momento, haciendo la intersección de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, el dominio de definición de esta función, de la función coseno, va desde menos pi hasta pi, o desde 0 hasta pi. O da una vuelta en realidad, ¿no? De 0 a 2pi, da una vuelta completa. Pero ahora, aparte de eso, tengo que fijarme que vaya describiendo esta forma geométrica, ¿no? La ecuación de esa circunferencia. ¿De acuerdo? Veamos otro. Esta es la gráfica en GeoGebra. Perdón, esto es en GeoGebra y esto es en MATLAB. En MATLAB. En MATLAB, estos son sus comandos. Estos son sus comandos. Fíjense que acá yo puse el dominio de definición desde menos pi medios hasta 3 pi medios, que también me va a permitir dibujar eso. Y estoy metiendo 180 grados. Estos son los comandos de MATLAB para graficar esa curva. Les voy a ir mostrando algunos comandos en MATLAB para que ustedes empiecen a familiarizarse con esta herramienta que es bien importante. El dominio de definición me va a pedir el MATLAB. El MATLAB es un matemático igual que nosotros, que estamos estudiando matemáticas. ¿Cuál es tu dominio de definición? Me va a decir. Si no sé cómo se halla el dominio de definición, no voy a poder dibujar en MATLAB. Y el comando que estoy usando para hacer curvas en el espacio o en el plano es este, linspace, que es un acrónimo, yo creo, de líneas en el espacio, ¿no? Lin podría ser de líneas y space es espacio. Líneas en el espacio. Esas líneas pueden ser rectas o curvas. Mi dominio de definición que yo puse va desde menos pi medios, que es lo que habíamos comentado al principio, desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Seguramente en 3 pi medios nuevamente se hace 0 este vector. Ese vector va a ir creciendo. Va a ir creciendo, creciendo hasta llegar a su extensión máxima, que es 4, luego va a ir decreciendo nuevamente. ¿Cuánto irá variando o cómo irá variando t? Seguramente en 3 pi medios nuevamente volvemos al origen de coordenadas. Y en ese intervalo entre menos pi medios y 3 pi medios estoy interpolando 180 datos. El producto en MATLAB se representa con el asterisco y la letra pi griega pi, que representa la cuadratura del círculo un poco, se representa con un pi simplemente en MATLAB. Luego empiezo a graficar, a meter los comandos, las ecuaciones escalares de las coordenadas o las ecuaciones paramétricas de la curva. X es 2 coseno de t, y eso es lo que voy a poner. X es igual a 2 coseno de t. El coseno hay que ponerlo entre paréntesis a la variable t. Y y es la otra variable, ¿no? Que era 2 más 2 por seno de t. Y con el comando plot, que deben conocer de sus clases de dibujo, grafico. Y este grid on que he puesto ahí, si quieren lo ponen o no. Si lo ponen, van a tener esta pequeña cuadrícula en el dibujo, ¿no? Que no sé si estarán viendo. No sé si podrán advertir en sus celulares o en sus computadores. Hay una pequeña partícula, una pequeña grilla, perdón, que nos permite tener más referencias, digamos, de la gráfica. Fíjense, son 4 comandos que se puede hacer en 2, porque puedo poner esto a continuación, X, punto y coma, y a continuación pongo Y, lo puedo volver en 3, o todo puedo ponerle una sola línea de comando. Después de cada línea de comando que está generando datos, fíjense, siempre es recomendable poner un punto y coma, porque ese punto y coma lo que hace es guardarme en memoria todo el vector que he generado acá, un vector de 180 pilas o 180 columnas. Este comando linspace me genera una matriz columna o una matriz fila, como quieran, pero tiene 180 componentes en este intervalo. Y con estos estoy generando pares ordenados, ¿no? Mi tablita estoy generando. Estoy haciendo en MATLAB exactamente esto. Estoy generando primero con el comando linspace esta columna y con las otras estoy generando X y Y, que luego los compongo en un vector acá y los grafico. Bastante
obvio, ¿no? Bastante simple. Este es un lenguaje de programación. Ya pueden empezar a graficar. Pueden meter en MATLAB si tienen oportunidad y grafiquen esta curva. Grafiquen sin el grid on, con el grid on, etcétera, etcétera. Si se han equivocado en meter los comandos, entonces les sugiero que utilicen el comando CLC. Y con los comandos CLC se borra todo lo que he hecho y vuelvo a meter. Y vuelvo a meter. ¿De acuerdo? Ejemplo 2. ¿Alguna duda con este primer ejemplo, jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. No sé si podría volver a explicar por qué el dominio de T es de -2, menos pi medios hasta 3 pi medios. Por favor, no me quedó muy claro. Ya, perfecto. Por esto, fíjense que en este ejercicio lo primero que hemos hecho, antes de hallar el dominio de definición, es graficar, porque es una curva en el plano. Y esta es la gráfica. Y esta es la gráfica. Y la gráfica es esto. Ahora, el dominio de definición tienen que ser valores de t que como si fuese asociado al tiempo, intuitivamente puedo pensar en el tiempo y digo, cuando yo esté en el instante t igual a 0, ¿dónde voy a estar sobre esta curva? Y en t igual a 0 me encuentro en el punto de coordenadas 2, 2. Quiere decir que estoy acá, en ese instante, en t igual a 0. Entonces, ese es el vector. Y fíjense, habrá otro vector que está por acá, pero partiré de este puntito, ¿no? Y ese es el punto cuyas coordenadas son 0, 0. Entonces yo averiguo y digo, ¿cuánto debería valer t para que esté acá? Lo único que tengo que hacer es fijarme en las ecuaciones paramétricas de la curva, en este par de ecuaciones. Digo, x tiene que valer 0 y y tiene que valer 0. ¿Cuánto debería valer t entonces para que x y y simultáneamente valgan 0, 0? No puede ser t igual a 0 porque en ese momento estoy en estas coordenadas. Yo quiero estar en estas coordenadas, en estas otras. Entonces voy probando, ¿no? Digo, a ver, ¿qué pasa si pongo pi medios? Pi medios positivo, no negativo. Si pongo pi medios positivo, este se anula. Perfecto. Pero si pongo pi medios positivo, el seno de t no se anula. Me va a dar 1 más 1, 2. Por 2, 4. Entonces estoy en la posición 4,0 en pi medios. Entonces no puede, más bien en vez desde 0, 0, cuando paso a pi medios, el tiempo ha aumentado, lo que pasa es que ahora la curva está aumentando, ahora ya estoy aquí. Pero estoy empezando desde acá a mover. Pero yo quiero estar también más abajo, ¿no? Y mi primera posición tal vez esté acá. Yo quiero moverme desde acá. ¿Cuánto tiene que valer t para que yo esté acá? Pi medios me da una pauta, pero el que no se anula es el seno. Entonces pongo menos pi medios, porque la función senoidal es una función impar. Entonces, el seno de menos pi medios es el menos 1. Y como es menos 1, con este 1 se anula. Y el coseno sigue siendo 0. Entonces, en menos pi medios, estoy en este punto. Estoy empezando desde menos pi medios. Desde menos pi medios. O desde 3 pi medios también, si usted quiere ponerlo así. Pero mejor poner desde menos pi medios. Entonces, voy avanzando un poquito más hasta llegar a 0, sigo aumentando, y seguramente cuando llego a 3 pi medios, estoy nuevamente en el origen de coordenadas, porque nuevamente va a empezar a disminuir la longitud de este vector. Y en 3 pi medios llego acá. Fíjense que el ángulo estaría moviendo así, ¿no? Parto de acá, lo voy a poner con rojo, parto de acá de menos pi medios, doy una vuelta completa y llego hasta 3 pi medios. Pero estoy partiendo de menos pi medios. Cuando tengan funciones trigonométricas, siempre hagan esto. Siempre hagan ese pequeño análisis. ¿De acuerdo? Fíjense acá, no estoy intersectando, no estoy haciendo uso de esta definición. Podría hacerlo también, digamos. Pero cuando tengo funciones trigonométricas es mejor plantear un poquito para ver de dónde estoy partiendo y a dónde estoy llegando. Yo quiero partir de acá, de este punto. Ahora, digamos que otra persona quiere partir de acá. No quiere partir de acá. Entonces yo sé que voy a partir, si estoy ahí, en pi medios. En pi medios. Entonces, tendré que ir sumando, ¿no? Si aquí estoy en pi medios, aquí estaré en pi, aquí estaré en 3 pi medios,
Aquí estaré en 4 pi medios y aquí estaré en 5 pi medios. Iré desde pi medios hasta 5 pi medios, si quiero partir desde acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Espero que esté claro. Sigamos, veamos el siguiente ejemplo. Si tienen dudas, jóvenes, con gusto, háganlas las preguntas y yo voy a tratar de aclarar. Estoy viendo algunas respuestas acá en el chat que me dicen en pi, de 0 a pi, pero ahora estamos viendo de que no es de 0 a pi, ¿no? Es de menos pi medios hasta 3 pi medios. Viendo la forma que tiene la geometría de esa curva. Es una curva que corresponde a una circunferencia, pero no está centrada en el origen de coordenadas. La circunferencia estaba encima, está en el primer y en el segundo cuadrante. O sea, los ángulos no pueden variar de 0 a 2pi o de 0 a pi. Hay que probar. Nunca confíen en la vista o en el dibujo. Siempre pregúntenle a las ecuaciones. Las ecuaciones les van a decir de dónde a dónde. ¿De acuerdo? Yo les puedo mentir. La gráfica les va a mentir. Sus ojos les van a mentir. El que nunca miente es la ecuación. Veamos otro. Graficar esta función. Fíjense, esa función ya es un poco más compleja. Está en el espacio. Y el hecho de estar en el espacio me trae por la calle de la amargura. Porque ahora es un poco más complicado. No siempre se puede eliminar el parámetro. El parámetro se puede eliminar cuando estoy en el plano, porque así puedo obtener esta función. Pero en el espacio no hay la ecuación de una circunferencia como esta. Necesariamente tengo que intersectar superficies para darme cuenta cuál es la forma de la gráfica. O sea, tengo que intersectar rectas con circunferencias, cilindros con otros cilindros. Para eso necesito ejercitar la imaginación. Ejercitar la imaginación. Veamos qué pasa con este ejercicio. Vamos a hacer lo mismo que siempre. Voy a obtener a partir de su forma vectorial, que es esta, sus formas paramétricas. Sus formas paramétricas. Agarro esto y a partir de eso obtenemos esto. X vale t, y vale t al cuadrado y z vale t al cubo. Tengo 3 ecuaciones, pero estas 3 ecuaciones no me dicen nada. ¿Cómo elimino el parámetro? Puedo eliminar el parámetro de par en par. Por ejemplo, puedo igualar 1 con 2. Igualando 1 con 2, como x vale t, y se vuelve x al cuadrado. Porque tengo y igual a t al cuadrado, pero como x es igual a t, reemplazo. Y fíjense que esta ecuación, y aquí viene porque es importante estudiar cilindros. Porque esto no es una parábola. Esto es un cilindro en el espacio, porque mi gráfica está en el espacio, mi curva está en el espacio, se está desarrollando en el espacio. O sea, si ustedes dibujan una parábola en el plano X y Y piensan que lo han hecho bien, están equivocados. Hace rato tienen que golpearse el pecho porque estamos trabajando en el espacio. Y en el espacio no hay parábolas. Las parábolas se obtienen intersectando un cilindro con un plano. Tienen que estudiar lo que hemos hecho en la clase anterior, el día miércoles pasado. Acá es importante, por eso se estudia cilindros antes, porque acá ya es más fácil de entender. Tengo un cilindro. Ahora, puedo igualar 2 con 3. O puedo igualar el 1 con el 3. Fíjense, estoy igualando el 1 con el 3 porque puedo tener varios cilindros. 3 cilindros en este caso. Cuando yo igualo el 1 ahora con el 3, obtengo otro cilindro. Pero este cilindro es un cilindro cúbico. La intersección de este cilindro con este cilindro me da la curva. Fíjense, ya no puedo obtener una cosa como esta. Ya no puedo obtener. Esto podíamos haber hecho así y podía obtener su ecuación escalar porque tengo una curva en el plano y las curvas en el plano yo las puedo más o menos manejar, ¿no? Puedo tratar de eliminar el parámetro y obtener la curva de una manera más familiar para nosotros. Esto es una circunferencia cuyo centro está en 0,2, o sea acá. Pero eso puedo hacer en el plano. En el plano. En el espacio no. ¿En qué plano? En el plano X y Y. Eso puedo hacer en el plano X y Y. Esto es cálculo 1, en otras palabras. Esto es cálculo 1, que también se ve. Se le llaman ecuaciones parametrizadas, creo que le llaman, ¿no? Funciones paramétricas, creo que le llaman. En la última parte de cálculo 1 se ve, o se debería ver, no sé cómo será ahora. En cambio, si mi curva está en el espacio, ya no puedo hacer eso. Si antes tenía problemas, acá tengo más problemas todavía. Pero sí puedo graficar cilindros. Y fíjense, he graficado esos cilindros.
El cilindro rosado es este, el cilindro cuya curva directora está en el plano XY y cuya recta generatriz es el eje Z. Y ese es el cilindro rosado. Y el otro es un cilindro cúbico. Su curva directora está en el plano XZ. Y su recta generadora es el eje Y. Y eso corresponde a la curva celeste, al cilindro celeste que está acá. La intersección de esto, con el cilindro celeste, me da la curva. Acá no se ve bien. Hice otra toma, esto lo he dibujado en el GeoGebra, y acá veo más o menos lo que representa esa curva. Fíjense, esta es la línea de intersección. Luego parece que llega al origen de coordenadas y luego sigue bajando. Si yo veo desde arriba, si este es mi ojo, si ese es mi punto de vista, yo voy a ver, no sé, digamos, el plano. Este va a ser mi eje X y este es mi eje Y. En ese plano voy a ver la parábola, esta. Se está abriendo sobre el término lineal. Así voy a ver. En el plano X y Y. Voy a ver este cilindro, esta parábola. Eso que he dibujado ahí mal dibujado es esto. Y en el otro plano, en el plano XZ, esto es X y esto es Z, en ese plano, en el plano XZ, voy a ver una cosa como esta. Este es un cilindro paralelo al eje Y y este es un cilindro paralelo al eje Z. La intersección es esta curva. Lo pueden dibujar en el GeoGebra, también en el MATLAB. En el MATLAB es esto, es un pequeño lazo, un pequeño rizo, ¿no? Esto va creciendo más arriba y esto va creciendo más abajo. Vengo así y va creciendo hacia abajo. Puedo dibujarlo en MATLAB. Es más, deberían hacerlo. En el MATLAB, cuando ustedes abran el MATLAB, tienen que trabajar en la pantalla de comandos. Y la pantalla de comandos es la que tiene estas boquitas. Lo primero que tienen que hacer es definir su dominio de definición con el comando linspace. Si ustedes se fijan acá, la función t al cuadrado, t al cubo, no tengo restricciones para el parámetro t. T puede variar desde menos infinito hasta infinito para x, desde menos infinito hasta infinito para y, y desde menos infinito hasta infinito para z. Por lo tanto, el dominio de definición de la curva es todo la recta real t. No tengo restricciones. Entonces yo puedo poner cualquier valor. Cuando haga mis comandos, a ver dónde tengo los comandos de hace rato. ¿Dónde están nuestros comandos? Acá. Cuando tengamos los comandos voy a hacer lo mismo. T igual a linspace, paréntesis, puedo poner desde menos 10, coma, hasta 10 y puedo meter 180 datos. Luego coloco x igual a coseno de t. Ahora, ¿cómo se hacen en MATLAB los exponentes? Los exponentes. ¿Dónde está nuestra ecuación? Lo hago perder a cada rato. Los exponentes se hacen así. Ponen t en puntito y a continuación este sombrerito. Y eso es a al cuadrado. Eso para mí sería y. Y igual a esto. Punto y coma. Lo mismo para z. Z va a ser igual a t. Cuando hay exponentes se suele colocar el puntito. Hagan la prueba colocando y sin colocar un puntito. Al cubo. Si no colocan el puntito, pues es probable que les diga error en la fila tanto. Entonces hay que acordarse de poner un puntito para los exponentes. Y para x es el más fácil. X es simplemente t. Y sin olvidarnos de poner en todos los casos punto y coma. Porque si no ponga punto y coma me van a desplegar en la pantalla 180 datos. Ahora, el comando que hay que usar, como nuestra curva está en el espacio, el comando que vamos a usar es el plot, el mismo comando de hace rato, pero ahora yo quiero que mi dibujo esté en el espacio. Por lo tanto, le pongo plot 3, seguido. Paréntesis, x, y, z.
Y a continuación pueden ponerle el grid on. Y cuando ya están dibujando, no es necesario colocar punto y coma, porque no están generando datos. Y les va a abrir otra pantalla donde está el dibujo en MATLAB. ¿De acuerdo? Es lo que tendrían que hacer. Hagan la prueba. Yo hice ese dibujo en esta curva y se obtiene esto. Lo bueno del MATLAB, al igual que el GeoGebra también, es que puedo moverlo y ver desde arriba, ver desde acá, ver desde abajo, le puedo poner nombre a los ejes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto que les estoy dando en MATLAB es para que ustedes empiecen a dar esos primeros pasos en el uso de esta herramienta. Ustedes están estudiando ingeniería y es bueno conocer el uso del MATLAB. Es una gran herramienta, se puede hacer muchas cosas con el MATLAB. Puedo graficar, les estoy mostrando solo unas gráficas sencillas. Puedo graficar, puedo manejar y manipular matrices, puedo hacer simulaciones, puedo diseñar filtros, puedo diseñar reacciones químicas, puedo diseñar, no sé, columnas si soy ingeniero civil, puedo diseñar filtros si soy ingeniero electrónico, puedo diseñar lo que ustedes quieran si son ingenieros eléctricos. Los petroleros también pueden manejar y manipular para ver el tema de fluidos, de gases, etcétera, etcétera. Los químicos, los petroleros, todos pueden usar MATLAB porque hay una herramienta dentro del MATLAB que se llama el Simulink. Pueden programar, pueden hacer un montón de cosas. Yo lo que les estoy mostrando acá simplemente es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Pero para que empiecen por lo menos a hacer unas buenas gráficas en MATLAB, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? No es muy complicado. Este método, cuando tengo curvas en el espacio, es el que tengo que usar. Intersectar cilindros. Veamos otro. Hallar una función vectorial que representa la curva de intersección del cilindro dado por esta circunferencia, como curva directora, y que se intersecta con este plano. Ya, tengo que tener una idea, ¿no? Decir, esto para mí, como mi gráfica parece que está en el espacio, porque tengo Z también, no solo es X y Y, tengo Z acá, esto tiene que ser un cilindro, una cosa como esta. Un cilindro circular. Su curva directora está en el plano XY, por lo tanto será una circunferencia en el plano XY. En el plano XY, que estará por acá. X, Y. Y este es Z. Y digo, este es un plano. Intersecciones con los ejes, eso hemos aprendido la anterior semana, aquí ayudan, ahora ya tengo que empezar a usar esas cosas. Intersecciones con los ejes, si Z vale 0, Y vale 2, corto acá. Si Y vale 0, Z vale 2, corto acá, por lo tanto ese plano es así. Y al intersectarse con este cilindro me va a dar la curva, tal vez sea una elipse. Esa es la curva. Cuando tengo curvas de esta forma, cuando me dan ecuaciones de esta forma, siempre que se pueda, es mejor representarlo en la forma canónica. Lo primero que voy a hacer es, estos puntitos que están en la curva, un puntito ahí, otro acá, son infinitos puntos, cada uno asociado a un vector. Lo que voy a hacer con esos puntos es proyectarlos al plano XY. Y como están dentro del cilindro, lo que voy a tener, por ejemplo, para el primer punto, ese punto, para este. Para este otro voy a tener este otro punto. Para este otro voy a tener este punto. Entonces, lo primero que voy a hacer es parametrizar los puntos en el plano XY. Y luego los voy a subir hasta el plano. Esa es la idea, para parametrizar cuando tengo cilindros. Eso voy a hacer. Me fijo primero en el cilindro. Lo vamos a pintar mejor así, con esto. Me fijo primero en el cilindro y lo parametrizo. Esto se parece a coordenadas polares que han visto en cálculo 1. Solo que el radio vale 1. La forma de parametrizar eso será una ecuación como esa. X igual a coseno de t y y igual a seno de t. Si ustedes elevan al cuadrado y lo suman, van a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo valor de t. Eso vale 1. Por lo tanto, estas dos ecuaciones les permiten replicar eso. Entonces, estas mis ecuaciones son válidas. Están bien. Están bien. Luego agarro el plano, porque lo que estoy encontrando acá son estos puntos que están en cada punto sobre la circunferencia de la curva que corresponde a la curva directora. Ahí estoy encontrando esos puntos, porque no hay Z.
Ahora yo quiero las coordenadas de este punto, pero sobre el plano. Entonces, lo único que tengo que hacer, X y Y ya me sirven, lo tengo que subir hasta el plano. Entonces, como ya tengo en el plano Z, lo único que voy a hacer es despejar Z. Eso es 2 menos Y. Y eso será igual a 2 menos Z porque Y vale seno de t. Y esta será la ecuación, las ecuaciones paramétricas de esa curva. Y los puedo expresar como un vector para tener la forma vectorial de esta curva. Entonces ahora ya tengo una curva cuyos vectores que parten del origen de coordenadas me van a ir señalando todo ese conjunto de puntos que al agregarlos me dan la forma de esta curva que tengo acá, que es que es resultado de la intersección del cilindro con el plano. Y esta será su forma vectorial. A ver, en este ejemplo, ¿qué cosa les estoy enseñando? En este ejemplo, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que a veces es bueno tener otra curva, que es un cilindro, y en ese cilindro colocar o escribir las ecuaciones paramétricas, porque esos cilindros normalmente se parametrizan así, con senos y cosenos. Y luego lo subo hasta el plano, o hasta donde esté la cota en Z. Puedo graficar también acá en MATLAB, hagan lo mismo. Su dominio de definición, en este caso, pónganle de 0 a 2pi, que dé una vuelta completa. T va a variar desde 0, lo voy a escribir con otro color, o lo voy a de 0 y que dé una vuelta completa, hasta 2pi, en MATLAB. ¿De acuerdo? Esto es en el GeoGebra. El cilindro, el plano verde y la intersección es esto. Estos son los comandos en MATLAB. T igual a linspace desde 0 hasta 2pi. Fíjense, le estoy haciendo dar una vuelta completa y estoy metiendo 90 datos. Puedo meter 90, puedo meter 80, puedo meter 120, pero no metan 500, ¿no? Porque les va a salir una línea bien gruesa y va a tardar mucho en procesar, porque estarían generando muchos datos. Un valor recomendable es que estén más o menos por el orden de los 100. Pongan 90, pongan 80, pongan 110, pero no pongan más de eso. Los comandos x coseno de t, lo único que tengo que ver es esto, ¿no? X coseno de t, eso es y, perdón, eso es x, y es seno de t, correcto, seno de t, y z es 2 menos seno de t. Y z es 2 menos seno de t, y fíjense, estoy usando el comando plot3 porque mi curva está en el espacio. Si mi curva está en el plano, pongo simplemente plot. Y si mi curva está en el espacio, pongo plot3. 3 humildes comandos en MATLAB y me lo grafica esto. Esa es la curva que esta curva está contenida en el cilindro. Esta curva está contenida en el plano, porque es la intersección del cilindro con el plano. Y acá tengo solo la curva que nos interesa. Entonces es una partícula que está moviéndose ahí. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, decir mis vectores, ¿dónde están mis vectores? ¿Dónde está 0? Por acá está 0. Y 0 también debe estar por acá, más o menos. 0, más o menos por acá está el origen de coordenadas. Este no es el origen de coordenadas, ¿no? Esto es 1. En el MATLAB el origen de coordenadas no está en la intersección de los tres planos. El origen de coordenadas normalmente está ahí al medio. Hay que tener cuidado. Entonces lo que estoy haciendo es generar estos vectores con la función vectorial. Y el MATLAB está haciendo justo eso. Me está generando todos esos vectores. Aquí están esos vectores. Y me los está graficando. Para el valor de t que varía entre 0 y 2pi. Da una vuelta completa. Si yo viese esto, vería como una especie de los radios de mi bicicleta, ¿no? Que han debido manejar ayer en el día del peatón. Vería como los radios. Exactamente ese es un buen ejemplo. Estos son los radios de la bicicleta, que son los vectores, y tengo un vector diferente para cada valor de t, y al final lo que me está dando como forma geométrica es una rueda, la rueda de mi bicicleta, digamos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, 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 Sigamos. Otro. Fíjense, estamos haciendo otros ejemplitos para que aprendamos a graficar bien. Inge, disculpe, Inge. Sí. En el ejercicio 3, ¿cómo he hecho para que le salga esa gráfica en el GeoGebra? Es que a mí no me está saliendo así. ¿Estén? Sí, Solo meta las ecuaciones.
estas ecuaciones. Sí, asignándole un valor a t, digamos, ¿no ve? Entonces puede valer 4, pero... He graficado esto en el GeoGebra y le he dicho que el dibujo es Ah, en el espacio. Y luego he graficado esto manteniendo el dibujo anterior. Y me ha ya dado, me voy a entender. Gracias, sí. lo que usted está graficando es una gráfica en términos del parámetro t. Está queriendo graficar la curva. Pero lo que yo hice para hacer esto, para mostrarles, es graficar las superficies, los cilindros. Metan solamente esto y en el GeoGebra no se olviden de que les da la opción de que si su curva es en el plano o en el espacio, ¿no? Ustedes hacen su gráfica en el espacio y les va a dibujar el cilindro. Fíjense, el GeoGebra también sabe cálculo 2. Los que han hecho esa programación saben cálculo 2. No, no nos vamos a ganar con nuestra aplicación, ¿no ven? Nosotros tenemos que saber más que el GeoGebra. Esto es la superficie, que los he dibujado así, y esto, la curva, lo he dibujado en MATLAB. Sigamos, veamos otro. Me están pidiendo que grafique esta superficie, la curva de intersección de esas dos superficies. A ver, vamos a tratar de reconocer. La primera, ¿qué es? Esta. ¿Qué es? Hemos aprendido eso la anterior semana, el anterior miércoles. Intersecciones son los ejes, trazas de intersección, graficar. ¿La ecuación de qué es eso? Perdón, no lo escuché bien. Sin miedo, jóvenes, sin miedo. ¿Se acuerdan de esa superficie que si uno es gordito, luego va enflaqueciendo hasta que su cintura se vuelve un punto y luego si dejas de comer definitivamente se parte en dos? Esa es la familia de hiperboloides. Y sus gráficas eran cosas como esta, ¿no? Tenía en principio una superficie así. Eso es un hiperboloide de un manto, pero vamos a graficar un poquito más flaquito. Así. Este es un hiperboloide de un manto. Luego, eso era cuando la constante era positiva. Luego teníamos el cono asintótico. Eso es cuando la constante se hacía cero. Y finalmente teníamos el hiperboloide de dos mantos, cuando se terminaba de romper la superficie, de dividir en dos. Esta ecuación es la del cono asintótico. Porque si x vale 0 y y vale 0, z vale 0. Fíjense, solo tienen que razonar. Tienen que razonar, jóvenes. No traten de acordarse de memoria la superficie. Yo no me acuerdo tampoco. Yo tampoco me acuerdo. Y menos, digamos que por aquí ya soy viejo, ya me va a dar Alzheimer también. Así que lo que tengo que hacer es razonar, porque el razonamiento, la forma de razonar, nos cuida incluso del propio Alzheimer. Tienen que razonar. Por lo tanto, si yo digo, si x vale 0 y y vale 0, z también vale 0, es un punto. Entonces, ese punto es el origen de coordenadas, es este. Es un cono, perfecto. Y esto es un plano. Eso, si no responden que es un plano, están en problemas, hay que cambiarse todos a turismo. Es más divertido que estar estudiando matemáticas, ¿no? El lenguaje de la ciencia. Entonces voy a tener mi cono, y voy a tener un plano y al intersectarse seguramente voy a tener, al igual que en el caso anterior, una curva como esta. Perfecto. Pero este no es un cilindro, este. En cambio, en el ejercicio anterior me daban el cilindro y podía parametrizar fácilmente el cilindro. Mi problema ahora es que no tengo un cilindro, tengo un cono. Puedo hacer dos cosas. Puedo tratar de que mi curva esté contenida en un cilindro, por lo tanto los igualo, este z con este z para obtener el cilindro que necesito. Fíjense, este valor de z, el primero, el del cono está ahí, lo estoy igualando con este valor de z para tener una curva en el plano x100. Simplifico y tengo mi cilindro, pero qué pena, no es un cilindro realmente, es decir, no tengo un y al cuadrado, es un cilindro, pero no de la forma geométrica que yo esperara.
yo esperaría, no sé, un x al cuadrado y un y al cuadrado más. Y un y al cuadrado más para tener el cilindro y utilizar senos y cosenos y de esa forma parametrizar. Yo tengo un cilindro donde no tengo y al cuadrado. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Despejo X o despejo Y, cualquiera de las dos. Fíjense, estoy despejando la más facilita, Y. Y luego digo, como Y tengo despejado, que T sea una constante, que T valga X, que X sea T. Parto de eso, me estoy inventando, que X valga T. Por lo tanto, Y va a ser lo que acabo de despejar, y en lugar de X voy a tener T al cuadrado. Ya tengo la curva en el plano X, Y. Como lo tengo que subir, utilizo nuevamente la ecuación de ese plano, porque ese plano es Z igual a 1 más Y, pero Y yo ya sé que vale todo esto. Lo reemplazo y tenemos eso. Este tipo de parametrización se llama parametrización de Monge. Monge con G, no con J, porque es un apellido. Y ya tengo parametrizado mi curva, donde no aparece senos ni cosenos, sino una función que depende de t y son funciones cuadráticas, tengo funciones lineales y esta es una parametrización que la hemos hecho con parametrización de Monge. Se les estoy mostrando varias formas. Vuelvan a hacer estos ejercicios en su casa, viendo este documento, viendo la grabación que hacemos y acuérdense, hagan aunque sea 3 veces lo mismo y prueben otras cosas. Una cosa buena de estas formas paramétricas, de estas formas vectoriales, es que la parametrización puede hacerse de distintas formas y el resultado siempre va a ser el mismo. A eso se le llama invarianza. Si la parametrización está bien hecha, pueden parametrizar de cualquier forma. Solo verifiquen luego que su parametrización responde a la gráfica que ustedes más o menos se imaginan. Pueden hacer uso del GeoGebra o del MATLAB y ver si lo que ustedes han encontrado como ecuaciones vectoriales, por ejemplo esta, responde a lo que ustedes han imaginado. Yo he imaginado tener un cono intersectado con un plano y voy a tener una cosa parecida a esto. Una cosa parecida a esto tal vez, tal vez. Pero como no tengo una circunferencia, acá tengo una parábola, tal vez sea una curva abierta. Entonces, para saber eso, grafico con mis comandos. Fíjense, nuevamente t igual a linspace, de menos 20 a 20. No tengo limitaciones. El dominio de definición de esta función es todo el espacio, toda la recta real t. No hay divisiones por cero, no hay números complejos, no hay nada de eso, ¿no? Fíjense que cada una de las componentes es una función de cálculo 1. Les digo, a ver, hallar el dominio de definición de t, todos los reales. Hallar el dominio de definición de esta otra función, es una función de cálculo 1, solo tiene una variable, todos los reales. Hallen el dominio de definición de esto, todos los reales también. Por lo tanto, esto, intersección con esto, son todos los reales. Entonces, estoy escogiendo de menos 20 a 20 y fíjense, estoy metiendo 90 datos. Estoy poniendo ya mis ecuaciones, hemos dicho que x vale t simplemente, entonces ponemos t, tengo un medio, pongo 0.5 asterisco, fíjense cómo estoy elevando al cuadrado, por lo que les dije, t, un puntito que no hay que olvidarse, este sombrerito elevado y luego a continuación 2. Ese sombrerito en muchas computadoras que ustedes conocen, tal vez su máquina, su computadora, pueden fácilmente con los teclados hacer. Si no lo conocen muy bien a su máquina y no saben cómo está su teclado, en qué idioma está, pueden utilizar código ASCII. Colocan en el internet código ASCII y les va a salir. Puede ser Alt 91, puede ser Alt 94, puede ser Alt 93. Y ustedes apretan eso y les va a aparecer directamente el sombrerito. Fíjense, luego hago lo mismo para z, que esté al cuadrado más 1. En realidad es la misma ecuación, solo con signo positivo. Y luego coloco grid on. Si me equivoco en algún lado y quiero borrar todo porque se complica todo, pongo CLC y con eso borro todo y vuelvo a meter los comandos. Y con las flechitas del cursor de nuestro computador hacia arriba o hacia abajo, yo puedo ir rescatando algunos de los comandos que he metido antes. Aprieten hacia arriba, les va a aparecer, digamos, el comando, el que tenían antes. Y fíjense, la curva es esta. La curva es esta porque había una parábola, miren.
Había una parábola en el plano XY y la parábola se mantiene. La curva es esta. Si yo fuese esta partícula, parto de acá, digamos, a una altura de 200 metros, voy bajando como loco, llego hasta cero, doy la vuelta y vuelvo a subir otros 200 metros. Interesante, esa es la curva. El origen de coordenadas está 0 acá, 0 acá. Mi origen de coordenadas es este puntito. Este puntito es mi origen de coordenadas. 0 en una de las variables, 0 en la otra y 0 en z. 0 en z está por acá. Sí, está bien. Este está 0. Bueno, no tenemos... acá está mi origen de coordenadas, perdón. Está acá. Acá está mi origen de coordenadas. Justo acá. Hay que tener cuidado en MATLAB, ¿no? Porque tengo que tener 0 en x, 0 en y y 0 en z. En x es esto. En x es esto. En z es esto y en y está acá. Entonces, a partir de acá los vectores están creciendo. ¿De acuerdo? Esa es la geometría de estas funciones. Es divertido, jóvenes, es divertido. Y pueden usar el MATLAB para graficar la curva. Una vez que ya hemos entendido lo que estamos estudiando, una vez que ya sabemos qué estamos estudiando, estoy estudiando curvas en el espacio, en general, lo que tenemos que empezar ahora es a ver cómo se define el cálculo en estas funciones. Y lo primero que uno debería definir es el límite. El límite de un vector. El límite de un vector. Entonces, no se olviden que esta función es una función vectorial, está definida en su dominio de definición, y yo quiero hallar el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función. Y si el límite existe, el resultado tiene que ser un vector. Tiene que ser un vector. No se olviden que el límite es como reemplazar el valor de t en la función, solo que cuando yo hago un reemplazo directo aparece un enmascaramiento. No sé cuánto vale la imagen, no sé cuánto vale la imagen en X o en Y o en Z. Por lo tanto, ¿a quién le pregunto? Le tengo que preguntar al límite. El límite es el que se encarga de retirar la máscara y decirme, parece que tu imagen, el valor de X o el valor de Y es 2, es 3, es 5, lo que sea. ¿De acuerdo? La definición de límite responde a la misma definición clásica de cualquier límite. Y esa definición se la hace a partir de la existencia de estas constantes, estos valores, epsilon y delta, que son bien pequeñitos, pero siempre positivos. Entonces yo digo, dentro del intervalo de análisis, si yo resto t menos t sub 0, que es el valor de t que quiero usar para evaluar la función, el resultado de esto debería ser siempre positivo y debería estar en el rango de 0 a delta. Y si eso sucede, el vector que voy a obtener, cuando yo reste el vector evaluado en el punto t sub 0 y el vector que se supone que es el vector imagen, ese resultado debería ser siempre bien pequeñito. La única diferencia con las definiciones clásicas es que esta parte de la definición ya no es un valor absoluto como en cálculo 1, porque esto era y, era el valor absoluto de y menos y sub 0, ¿no? Menos y sub 0, valor absoluto menor a epsilon. Ahora no estoy usando y, estoy usando el módulo de un vector, porque la imagen ya no es un real, la imagen es un vector. Aquí estoy restando dos vectores. Cuando resto este vector evaluado en t sub 0 y la imagen de la función que se supone que conozco, el resultado debería ser menor que epsilon, debe ser bien pequeñito. Es decir, que el límite es una aproximación, es un análisis de tendencia, el límite, no es un simple reemplazo. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver qué hacemos con los límites. Este teorema un poco resume cómo se calculan los límites de estas funciones. Dice que el límite de la función vectorial va a existir si y solo si existen todos los límites de las funciones coordenadas. Las funciones que hemos estado viendo, por ejemplo, es esta, ¿no? Esta es una función. Si yo quiero hallar el límite de esta función, tengo que hallar el límite de la primera componente, el límite de la segunda y el límite de la tercera. Si las tres existen, el límite de la función vectorial existe. Decimos que existe. Pero puede suceder que este exista y este se muere. No existe, el límite no existe. No puedo tener un vector sin una componente. Por lo tanto, este vector no existe. Decimos, el límite no existe, por lo tanto. ¿De acuerdo? Esa es la idea, o sea, es bastante sencillo, no es nada complicado.
Y eso pues estoy poniendo como un recordatorio, digamos, en este párrafo, ¿no? El límite del vector, de la función vectorial, va a existir únicamente si los límites de cada una de las componentes existen. Sigamos. Propiedades de los límites. Vamos a suponer, vamos a hacer ejemplos más un rato, pero antes estudiaremos teoría. No se puede hacer ejercicios si no sabemos teoría. Vamos a suponer, jóvenes, que tengo ya tres límites. Este de un vector, y el resultado es el vector u sub 0. El límite del vector b es el vector b sub 0. Y este es el límite de una función escalar, cálculo 1. El límite de una función que depende solo de una variable, cálculo ordinario. Y se supone que esos límites los conozco. Entonces, ¿cómo se cumplen estos límites? El primero, si los vectores se suman, si yo sumo este vector con este vector, el vector u de t con el vector b de t, los vectores se suman componente a componente. Si bien dependen ahora las componentes de t, del parámetro t, pero eso no le quita sus propiedades de espacio vectorial. Y el espacio vectorial se define a partir de la suma de dos vectores y a partir de la multiplicación de un vector por un escalar. Por lo tanto, si quiero sumar dos vectores, tendré que sumar componente a componente. Si eso hago y quiero hallar el límite, el resultado va a ser el mismo si yo hallo el límite separadamente de cada función y luego sumo los resultados. La suma lo puedo hacer antes o la suma lo puedo hacer al final. Eso me está diciendo esta propiedad. O sumo los resultados o sumo primero las funciones y luego calculo el límite, que es esta parte de la ecuación, donde estoy sumando los vectores y estoy calculando su límite. En cambio, en esta otra parte me dicen, alternativamente, como tú ya tienes los resultados, lo que puedes hacer es simplemente sumar los resultados. Estas propiedades siempre hay que verlas en ambos sentidos, ¿no? Estas propiedades siempre se mueven en ambos sentidos. Me dan dos opciones. O sumo antes y luego calculo el límite, o calculo el límite individualmente y luego sumo. La otra propiedad. H es la función. H, la función escalar. H depende de t y u depende de t. Si yo quiero calcular el límite de esto ahora, que resulta de multiplicar un vector por una función escalar, h ya no es solo un escalar, ahora es una función escalar porque depende de t. El resultado va a ser el mismo si yo calculo primero el límite de la función escalar y luego calculo el límite del vector y no me complico, así tengo componentes más fáciles. El resultado va a ser simplemente el producto de los resultados individuales. Si yo tengo vectores, puedo hacer su producto escalar. Puedo hacer el producto escalar y hallar el límite de esa función escalar que depende de t, una función de cálculo 1, o puedo calcular independientemente cada una de los vectores, el límite de cada uno de los vectores, y luego hago el producto escalar. El resultado va a ser un escalar. Y lo mismo para el producto vectorial. Puedo hacer primero el producto vectorial y calcular el límite, o puedo individualmente calcular los límites y luego finalmente con los resultados hacer el producto vectorial. ¿De acuerdo? Les he puesto ahí 4 propiedades que son útiles a veces cuando uno resuelve límites. Ojo, jóvenes, acá yo ya no les voy a enseñar a resolver límites, ¿no? Eso han aprendido en cálculo 1, porque los límites que vamos a resolver van a ser límites del cálculo ordinario, son límites de una única variable. Hay todo lo que han aprendido, los teoremas, L'Hopital, límites fundamentales, todo lo que han aprendido aquí se aplica. Si han hecho límites con valor absoluto, con parte entera, con todo eso, aquí se aplica. Y es un poco más complicado porque ya no voy a hallar el límite solo de una función como me daban en cálculo 1. Ahora tengo que hallar el límite de 3 funciones, porque esas 3 funciones son las funciones componentes de mi vector. ¿De acuerdo? Veamos. Definamos la derivada de un vector. Pero antes de definir la derivada de un vector, es bueno saber si la función, si la curva es continua. Eso es importante. Fíjense que en todo el cálculo que han debido estudiar hasta ahora, en cálculo 1 principalmente, que es el único cálculo que han visto hasta ahora, siempre se requiere que la función sea continua. En este caso, esa función es mi curva.
Yo quiero que mi curva sea continua. Y continua quiere decir que si tengo una curva como esta, por ejemplo, llegue hasta ahí y luego continúe a continuación. A mí no me gusta o no me gustaría que este puntito se teletransporte acá. Eso no existe. En la ciencia ficción solamente existe, ¿no? Porque en este punto no existe derivada. No existe, no voy a tener posibilidad de hacer este análisis. Si bien hay funciones que se definen así, como por ejemplo esa función parte entera, que es así más o menos, ¿no? Luego esto hay un puntito, esto luego salta. Las funciones parte entera son una cosa como esta. Estas son funciones que se teletransportan, porque la imagen en este punto vale, digamos, por definición 0, pero inmediatamente salta, hace un salto temporal, un salto raro, extraño, y luego pasa a 2, su imagen, luego pasa a 3. Esta función es típicamente discontinua, y yo no quiero este tipo de funciones porque no puedo calcular nada. Si yo quisiera hallar la longitud del arco que va, o la longitud de la trayectoria que representa movernos desde acá hasta acá, por ejemplo, no puedo calcular, porque acá hay unos espacios que me impiden calcular. Si yo quiero hallar una derivada, no puedo. Quiero calcular el área bajo la curva, no puedo. Por lo tanto, siempre es recomendable que nuestra función sea continua. No puede tener saltos así extraños. Y continúe así alegremente. Imagínense ustedes una mosca que está volando por acá. Tenemos una mosquita por acá. Esas van a ser sus alitas. Una mosca feliz está volando por acá. Y está, vamos a suponer que está en un cuarto. Ustedes pestañean y ha aparecido en el otro cuarto por la mosca. Estaba en la cocina, ahora ha aparecido en el baño o en el dormitorio. ¿Eso es posible? No lo ve. Tal vez en alguna otra realidad, tal vez en algún programa de ciencia ficción, pero acá no. Si yo mando un misil, si yo disparo un misil a mis enemigos, este misil va a tener una trayectoria continua hasta llegar a su blanco, donde hará explosión. Pero este misil no es que desaparezca por acá y aparezca ya directamente, no hay eso. Ustedes cuando van al cine les gustaría que la película sea continua, ¿no? Que no haya cortes, que no haya un paro de la película a la mitad y cortándonos todo el hilo conductor de la historia. Siempre buscamos funciones continuas, siempre. Porque así se puede analizar. La realidad es continua, ¿no? Es continua. Yo percibo el tiempo de manera continua, no hay cosas, no hay lapsos. Solamente en la entrada universitaria hay lapsos, ¿no? En la entrada del gran poder. Uno baila y luego se olvida 3 semanas y no se acuerda lo que ha hecho. Yo no quiero ese tipo de función. Yo quiero una función donde cada momento sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar que la función sea continua. Ahora, ¿cómo se estudia matemáticamente esa realidad? ¿Cómo yo estudio matemáticamente que esta mosca haga un vuelo continuo hasta su origen, hasta su destino? O esta paloma, este pajarito, un gorrión, está volando, yo quiero que parta de una rama de un árbol y llegue a la rama de otro árbol, y tengo que saber en cada momento su ubicación. Eso es función continua. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se estudia eso? No se olviden que la matemática es una herramienta, y lo que yo quiero en realidad es estudiar el movimiento de este gorrión de manera continua. ¿Cómo hago? Uno, el límite tiene que existir. O sea, yo tengo que calcular el límite de las componentes de mi función y ese límite tiene que existir. Es decir, tengo que ser capaz de encontrar todas las componentes del vector con el límite. Segundo, alguien me tiene que decir cuál es el punto de llegada o dónde estoy llegando, o cuál es el valor de la imagen en cada instante. Cuando tú estés en el instante 1, fíjense en las curvas que hemos dibujado acá, en el primer ejemplo que hemos visto. Eso nos va a permitir explicar mejor eso. Digamos acá En el instante t igual a 1 estaba acá, que era para menos pi medios, que era t pi medios, ¿no? Para otro instante estaba acá, para otro instante estaba acá, para otro instante estaba acá. Entonces yo quiero hallar el límite, digamos acá, en este punto. Alguien me tiene que decir, tu posición en ese punto va a ser, por ejemplo, 2,2. Entonces yo tengo que preguntarle al límite y tengo que decir, ¿sabes qué? Mi ayudante, mi profesor, el director del curso básico, el decano de la facultad, el rector de la universidad, que son autoridades y deben saber mucho, me han dicho que la posición
en el instante t igual a 0 es ahí. Está en las coordenadas 2,2. Él me ha dicho, una de nuestras autoridades, el presidente de la República, un marciano, o sea, el que sea, nos ha dicho acá. Pero yo no le voy a preguntar, no le tengo que creer ni a los políticos, ni a mi profesor, ni a mi ayudante, ni a mi autoridad, a nadie. Al único que le tengo que creer es al límite, porque el límite, al ser frío y calculador, siempre me va a decir la verdad. Nadie más. Lo que tengo que hacer es preguntarle al límite. Alguien me ha dicho que la imagen es esto, pero no le tengo que creer. Le tengo que creer a este caballero. Y luego comparo mis resultados del límite con lo que me han contado. Con lo que me han contado. Y eso ocurre en todo, ¿no? Sean, no sé, los que son varones y a las señoritas que les gusta el fútbol, por ejemplo, ayer ha habido un partido suspendido en Brasil. Si uno escucha la versión de los brasileños, les cuentan una cosa. Si uno escucha la versión de los argentinos, le cuentan otra cosa. Si uno escucha a nuestros periodistas o a los periodistas bolivianos, nos cuentan otra cosa. ¿A quién le tengo que preguntar? Al límite. Al límite también le gusta fútbol. Al límite le tengo que preguntar, a ver, vos que has visto también el partido, no me vas a mentir. Si eso hay que hacer. Le he escuchado al periodista argentino acá y acá le estoy escuchando al límite. Y si la versión es correcta, la que me están contando los periodistas, lo que me cuentan los periodistas debería ser lo mismo que lo que me dice el límite, porque el límite no tiene interés en el fútbol, no tiene interés en nada, solo en la verdad. Entonces hago eso, comparo. Si los resultados son diferentes, entonces el límite no existe y por lo tanto la función es discontinua. Porque podría estar en este caso, ¿no? Porque si yo le pregunto a la función, me va a decir, en este instante tu imagen vale 2, por ejemplo. Pero si hallo el límite no existe, porque si me acerco por este lado, me dice vale 1, y si me acerco por el otro lado, haciendo límites laterales, me dice vale 2. Entonces esta función es discontinua, porque al límite ni siquiera voy a poder calcular el límite. Me va a decir, ¿sabes qué? No existe límite. Esta función es discontinua, porque ni siquiera tiene imagen, por más de que alguien me dice que tiene imagen. Así se estudia la continuidad. Bastante obvio, ¿no? Bastante sencillo de entender. No tiene nada de raro. Y es de sentido común. Y esos son los 3 pasos que se deberían cumplir, que aparecen en todos los libros de cálculo, solo que no nos explican así. Nos dicen, estos tienes que verificar, pero no nos dicen por qué. 1, el límite tiene que existir. La función tiene que estar definida, o sea, alguien me tiene que contar cuánto vale la función y luego tengo que verificar que esos resultados sean iguales. Si no son iguales, la función es discontinua. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya sé que la función es continua, voy a empezar a derivar. Y la derivada se define con un límite. Y esa es la definición de derivada. Esa es la definición típica también de derivada, con incrementos, ¿no? Tengo el vector en un determinado instante, le hago un pequeño incremento, le resto el valor de la posición original y lo divido entre delta t. Y en ese momento, como y luego calculo el límite. Y como por arte de magia, aparece la derivada. Y eso será la derivada total del vector respecto del tiempo. Algunas ideas importantes asociadas a las derivadas. Si la derivada existe en un determinado punto, entonces decimos que la función vectorial es diferenciable, permite derivadas en ese punto. Si la función es diferenciable en un determinado punto, entonces además es continua en ese punto. El recíproco no se cumple. ¿De acuerdo? El recíproco no se cumple. Es decir, si la función es continua, no necesariamente va a ser diferenciable. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa contradicción? Porque la derivada está asociada a un concepto que se llama la suavidad de la curva. Una curva suave es aquella que hace cambios de pendiente así suaves. Voy moviéndome así. Pero si hay un loco así, que va haciendo así como los platillos voladores dicen que hacen, si van haciendo así, esta función es continua, pero no es derivable en estos vértices, en estos quiebres angulares, porque en estos quiebres angulares no puedo apoyar una recta tangente. No hay pendiente, en otras palabras, en estos quiebres angulares. En cambio, si la curva es suave, si van como los aviones cambiando su dirección suavemente, así, esta función es derivable.
Esto ocurre con la función valor absoluto. Con la función valor absoluto, por ejemplo, una función así, es continua esta función, pero justo en el vértice, en el quiebre angular, no hay derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esas son dos ideas que no hay que olvidarse. El hecho que la función sea continua, por ejemplo, como en este caso, la función es continua, pero no es derivable en este punto. Pero si la función es derivable, como en esta otra, si la función es derivable, entonces es ipso facto continua. Ya no tengo que preguntarle a nadie, porque yo sé que la función es derivable. Mirando las gráficas también me puedo dar cuenta si son derivables o no. Por ejemplo, veo la gráfica de esta curva, fíjense el cambio de pendiente suave, ¿no? Esta función es derivable. Veo esta circunferencia que está en un plano. Fíjense que no tengo quiebres angulares, no hay vértices. Esta curva es derivable. Esta otra era también derivable. Veníamos, hacía un rizo, luego bajaba. No hay puntas, no hay quiebres angulares. Es la función derivable. Esta circunferencia con mayor razón es derivable, que es esta misma. La recta es derivable. Esta recta es derivable. ¿Se dan cuenta? Solo mirando la gráfica yo ya sé si la función es derivable o no. Sigamos. Estamos acá. Esta es la representación típica de la derivada. No, aparece en todos los libros. Esto también lo he bajado del internet. Y esto ilustra lo que decía. Tenemos este vector en el punto P sub 0. Yo quiero averiguar la derivada de la función en este puntito. Ahí, en ese puntito P sub 0, acá. Ahí quiero averiguar. ¿Qué hago? Este vector está asociado a un determinado valor de t, digamos en t igual a 1, tengo este vector. Y luego le hago un pequeño incremento. Lo recorro, hago que la partícula se mueva. Vamos a suponer que aquí hay una partícula, se está moviendo. Y para eso, si aquí estaba, por ejemplo, en el instante t igual a 1, acá estaré en el instante t igual a 1,1. Le echo un pequeño incremento. Por eso tengo esto. Y como ya tengo un vector acá y ya tengo otro vector y ambos están en base canónica, encuentro el vector diferencia. Igual que encontrábamos el vector direccional de una recta que pasa por dos puntos, hago la diferencia. Y ese vector diferencia es este. Luego calculo, lo divido a eso entre delta t, es decir, en el tiempo que ha transcurrido de ir de este punto a este punto. Como era 0,1, el tiempo que ha tardado lo divido entre 0,1. Y luego calculo el límite haciendo que t sub 0, que es el pequeño valor incremental del tiempo que hemos hecho, este t sub 0 arriba y abajo, tienda a 0. No se haga 0, tienda a 0. Y en ese momento, como por arte de magia, aparece ese vector. Y ese es el vector derivado. Esto es lo mismo que cálculo 1. A ver, una pregunta para ustedes, jóvenes. Cuando ustedes encontraban la derivada de una función, por ejemplo esta, y igual a f de x, y encontraban su derivada, geométricamente, ¿qué representaba esto? La pendiente. Correcto, la pendiente. Y nos daba un número, ¿no? Y la pendiente de una recta hipotética. Si ustedes tenían una curva así y encontraban la derivada en este punto, estarían encontrando, o están encontrando en ese momento, la pendiente de una recta que yo podría apoyar en ese punto. No es la pendiente de la curva, ojo, no es la pendiente de la curva, es la pendiente de una recta que yo puedo apoyar en ese punto. Entonces me sale 5, me sale 9, me sale negativo, porque seguramente tal vez la pendiente está hacia abajo, etcétera, etcétera. Me da la pendiente. En cálculo 2, como ahora estoy derivando un vector, estoy encontrando esto, ya no es una función escalar. El resultado me va a dar este vector. Y este vector es el vector, y escuchen bien, es el vector direccional de una recta tangente a la curva en ese punto. Es la misma información. Aquí me daba la pendiente de esa recta. Aquí me da el vector direccional de esa recta tangente. Yo podría encontrar la recta tangente a una curva derivando. Yo quiero encontrar la recta tangente en este puntito. Perfecto, lo derivo a esta función, a esta curva, y el vector que voy a obtener, y lo evalúo en el punto, en el instante t sub 0, y lo que yo voy a obtener es
el vector direccional de esa recta tangente. No, en ambos casos, en cálculo 1 y en cálculo 2, me están dando la misma información, solo que de manera diferente. Aquí me da directamente un número, me dice es 3, por ejemplo. Su pendiente será 3, es 1, es menos 2. En cambio, en este otro caso, como el resultado no es un escalar, el resultado es un vector, me da una información similar. Me dice, este es su vector direccional. No me da la pendiente, me da el vector direccional de la recta tangente a la curva en el punto P sub 0. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sigamos. Como me está dando un vector tangente a la curva, este vector tiene dos sentidos. La flechita puede estar apuntando así, o la flechita podría estar apuntando así. En ambos casos tienen la misma dirección. ¿Cuál es el vector que yo obtengo? El vector que obtenemos es el vector con el sentido donde se incrementa el parámetro t. Como estoy yendo de acá hasta acá, el vector tangente apunta en la dirección donde el parámetro t aumenta. ¿De acuerdo? El parámetro t está aumentando. Las derivadas de orden superior se definen de la misma manera. De la misma manera. La segunda derivada será volver a derivar el vector tangente. La tercera derivada será volver a derivar este vector que es segunda derivada. Para acá nos vamos a ir adelantando un poquito porque la parte matemática puede ser aburrida, ¿no? Si t es el tiempo y u de t está describiendo un movimiento, digamos una partícula, un avión que está volando así. A mí me gusta el aeromodelismo, por ejemplo, me gusta hacer aviones de madera base. A mí me gustaría tener la ecuación de movimiento porque podría programar mi avioncito con Arduino, por ejemplo, para que haga un determinado movimiento. Y voy moviendo sus alerones con Arduino. Entonces voy moviendo así, voy moviendo y digo, la trayectoria que voy a describir y la posición de la partícula en cada instante lo voy a dar por la función u de t, porque ahora esta función representa no solo la curva, para mí puede tener un significado un poco más útil, no solo geométrico, podría representar la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento de mi partícula. En el instante t igual a 0 está acá, en el instante t igual a 1 está acá, en el instante t igual a 2, en el instante t igual a 3, fíjense, es la ecuación de movimiento instantáneo. En cada instante sé la posición de la partícula. La primera derivada, ¿qué creen que representa? Pregunta para la clase. Si la función es la posición, es la ecuación de movimiento, la primera derivada, ¿qué creen que podría representar? La velocidad, dije. La velocidad, correcto. La velocidad, ¿no? Y eso es bien interesante porque estas ecuaciones me están diciendo que la velocidad siempre es tangencial al movimiento. Han debido ver en física también eso y estas ecuaciones me lo están diciendo también. Me están diciendo lo mismo. Y la segunda derivada, ¿qué creen que representa? Esto. La primera derivada es la velocidad y es un vector. Y la segunda derivada, ¿qué creen que representa? La aceleración. Correcto, la aceleración. Bien, es la aceleración. ¿Y alguno de ustedes saben qué representa la tercera derivada? Ya tengo velocidad, ya tengo el movimiento, u de t. Derivo una vez, tengo la velocidad. Derivo una segunda vez, tengo la aceleración. Y si vuelvo a derivar por tercera vez, ¿qué creen que representa esto? ¿El impulso? El impulso, perfecto. El impulso. Fíjense entonces, estas funciones que hasta ahora las hemos estado viendo solo como lugares geométricos, como curvas, como estas curvas en el espacio, etcétera, etcétera, ahora le estamos dando un significado que enriquece un poco más a estas funciones. Para mí ahora pueden ser ecuaciones de movimiento. Y al ser ecuaciones de movimiento puedo estudiar su velocidad, puedo saber su aceleración en cada instante y puedo saber qué impulso tiene en cada instante.
Interesante, ¿no? Fíjense la riqueza de la herramienta. Veamos, volvamos un poco a la parte matemática, a la parte aburrida. Veamos sus propiedades. Las derivadas, jóvenes, son transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales son estructuras básicamente aditivas. Es decir, suman o se multiplican por una constante. Las transformaciones son esas. Y las derivadas, al igual que las integrales, son transformaciones lineales. Veamos algunas de sus propiedades. Si yo derivo una constante, el resultado es el vector nulo, un vector constante. ¿Qué vector constante podría ser? No sé, podría ser, por ejemplo, el vector 2, menos 1, 3. Ese es un vector constante, no depende del parámetro t. Ese es mi vector c. Podría ser el vector direccional de una recta. Y si yo les digo, deriven esto, la derivada es la derivada componente a componente, porque no se olviden que las derivadas son límites, y los límites se calculan componente a componente. Las derivadas también. La derivada de 2 respecto de t, 0, porque no depende de t. La derivada de menos 1 respecto de t, 0. Y la derivada de 3 respecto de t, 0 también, porque ninguna depende de t. Eso es lo que dice la primera propiedad. Si c es un vector constante, su derivada es el vector nulo. 2. Esto me recuerda a una transformación lineal. Yo quiero transformar esto. Esta suma. Entonces transformo separadamente, porque estoy obteniendo otro vector. Estoy obteniendo otro vector con la derivada. Eso significa transformación lineal, que a partir de un vector yo obtengo otro vector. Eso quiere decir transformación lineal, que haga alguna cosa, que el vector rote, que el vector se comprima, que el vector se incline, cualquier cosa es una transformación lineal. Eso se llama transformaciones lineales. Y las derivadas son transformaciones lineales. Yo puedo sumar y luego derivar, o puedo derivar individualmente y luego sumar, porque este es un vector y este también es un vector. ¿Qué pasa si yo tengo una función escalar multiplicada por una función vectorial? Igual que cualquier producto se desarrolla de la misma manera. Esa regla está definida por la regla de Leibniz, ¿no? La regla del producto. La derivada del primero, que sería esto, la derivada del primero, que es esto, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Se utiliza la regla de Leibniz también acá. ¿Qué pasa si tengo productos escalares? Lo mismo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Regla de Leibniz nuevamente, la regla del producto. ¿Qué pasa si tengo un producto vectorial? Lo mismo, la derivada del primero vectorialmente con el segundo sin derivar, más el primero sin derivar vectorialmente con el segundo. Se cumple también la regla de Leibniz. ¿Qué pasa si tengo un producto triple mixto? Lo mismo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo sin derivar y el tercero sin derivar. ¿Qué pasa si tengo un producto triple vectorial? Lo mismo. ¿De acuerdo? Se cumplen esas propiedades. Este teorema a veces no lo ponen en los libros, pero es fundamental para entender la naturaleza de los espacios vectoriales. La derivada, como estamos definiendo, únicamente es válida si la base está formada por vectores constantes. Este es cualquier vector, cualquier función vectorial. Puede ser cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Vamos a recordar algunos de ellos. Este, por ejemplo, bien rayado nuestra función. Quiere decir que le estamos dando duro, digamos, a nuestro vector. Vamos a limpiarlo un poquito para que se vea mejor. Este vector está en base canónica. Eso es lo importante que hay que ver. Este vector está en base canónica. Y JK. Y este es un vector constante. Y es un vector constante. J es un vector constante. Y K es un vector constante. En cambio, las componentes dependen de t, pero es una función escalar, que en este caso es t, en este otro caso es t al cuadrado menos 1 sobre 2, y en el tercer caso es t al cuadrado más 1 sobre 2. Son constantes multiplicado por vectores. Es como decir 3 multiplicado por i, o 3t multiplicado por i en otro caso. Una función
una constante, una función h de t, multiplicado por un vector u. ¿Quién es h de t? Es 3 veces t. ¿Quién es u? U es i. Si nos fijamos en nuestras propiedades, fíjense la tercera propiedad. Fíjense la tercera propiedad. Me dice, si yo quiero derivar esto respecto de t, usando la regla del producto, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, si me voy a este teorema, acá tengo una función h1 de t, aquí tengo una función h2 de t, y aquí tengo una función h3 de t. Y este es un vector, y este es un vector, j, y k es un vector. Entonces, si me piden derivar a esta función, yo tengo que derivar utilizando estas reglas. Diré la derivada del primero, que será la derivada de u sub 1, respecto de t, por el segundo sin derivar, que es i, más, sigo con este término, sigo con este, no he terminado todavía, el primero sin derivar, que es u sub 1, que es una función que depende de t, por la derivada del segundo, que es la derivada del vector unitario i respecto de t. Así se debería derivar. Así se debería derivar. Así se deriva en realidad. Pero como i es un vector constante, este es el vector nulo. Multiplicado por esto, todo esto se hace vector nulo. Y solamente me queda la derivada de la función componente. Y este término i, el vector i, es como si no se derivara. Pero no siempre sucede así. Yo puedo tener espacios vectoriales donde su base dependa de t. Entonces tengo que usar las reglas del producto también en este caso, pero hay un problema en esos casos. Y el problema es que el resultado que yo obtenga no necesariamente va a ser un vector. No necesariamente va a ser un vector. Entonces, esa es la aclaración importante que hay que hacer. Esta definición de derivada que vamos a colocar a continuación, que es esta, donde se deriva solamente las componentes, fíjense, estoy derivando solo la componente 1, la segunda componente y la tercera componente. Y JK se mantienen por esto que acabo de explicar. Si yo quiero derivar, debo derivar solo las componentes. ¿Por qué? Porque su base está formada por vectores constantes. La base está formada por el vector 1, 0, 0, por el vector 0, 1, 0 y por el vector 0, 0, 1, que son las coordenadas de I, J, K respectivamente. ¿De acuerdo? Esa es otra facilidad que me da la base canónica. Porque si fuese otra base, y en esa otra base los vectores dependen de t, el resultado que yo voy a obtener no necesariamente va a ser un vector. Eso se estudia de otra forma. Se utiliza unos símbolos de conexión que se llaman los símbolos de Christoph para encontrar esas derivadas. Entonces, esa es otra cosa de la que debemos dar gracias a la base canónica, porque la base canónica nos permite hacer muchos cálculos relativamente fáciles por tener una base constante, una base simple, repetible, como hemos definido en varios de nuestras clases anteriores, ¿no? Veamos, bueno, ya hemos estudiado teoría, veamos algunos ejemplitos antes de concluir nuestra clase. Veamos uno o dos antes de concluir. Empecemos con un límite. Les dije hace un momento, aquí en esta materia ya no se enseña a a calcular límites, ya no se enseña a calcular derivadas, ¿no? Eso es de cálculo 1. Fíjense que la función vectorial tiene estas ecuaciones paramétricas. Puedo llevarlo a su forma vectorial. Eso sería 1 más seno de t elevado a la 1 sobre t en la dirección de i, más arcoseno de t sobre t en la dirección de j, más tangente de t menos seno de t sobre t al cubo en la dirección de k. Si yo asocio cada una de las componentes a x, a y y a z, tengo las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué a x, a y y a z? Porque estoy trabajando en base canónica. Si estuviera trabajando en otro tipo de espacio vectorial, por ejemplo, polares, las variables ya no son x y z, las variables son radio y ángulo, por ejemplo, ¿no?
Cada espacio vectorial con geometría diferente tiene variables diferentes. Nosotros estamos trabajando en base canónica, y en la base canónica las variables son X, Y y Z. Por eso cada una de las componentes se asocia a X en este caso, a Y en este caso y a Z en este caso. Para este ejemplo, esto sería X, esto sería Y y este sería Z. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos un límite cuando t tiende a 0. Tengo indeterminaciones, ¿no? Fíjense, voy a tener 1 elevado a la infinito, indeterminación. 0 sobre 0, indeterminación. 0 sobre 0, indeterminación. Acuérdense, hay 7 tipos de indeterminaciones. Por lo tanto, eso hay que acordarse. Y las indeterminaciones son odiosas porque me lo están enmascarando a las componentes. Por ejemplo, para el primer caso, o para el segundo mejor. Para este caso, tengo esa indeterminación. ¿Cuánto es 0 sobre 0? Nadie sabe, ¿no? Le tengo que preguntar al límite. Porque si yo tengo 0 sobre 2, por ejemplo, el resultado es 0, cuando el 0 está arriba. Pero si el 0 está abajo, digamos, tengo ahora 2 sobre 0, el resultado es infinito. Entonces tengo un rango de variación enorme. No sé cuánto será el resultado. Cuando ocurren estas indeterminaciones, se dice que la función se encuentra enmascarada. Está oculta. El límite es el que nos va a ayudar. Le vamos a preguntar al límite, a ver, quítale su máscara a este caballero, le vamos a decir, ¿no? Y para eso tengo que saber calcular límites. Y hay que calcular 3 límites. Un límite para X porque hay indeterminación, un límite para Y porque tiene indeterminación, y hay un límite para Z porque también tiene indeterminación. Vamos a hacer para 1. Y eso es lo que acabo de decir. Hay que calcular 3 límites. Un límite para X, un límite para Y y un límite para Z. El resultado, el límite de la función vectorial que es esta, va a existir si existe este límite, si existe este límite y si existe este límite. Hay que calcular 3 límites. Vamos a hacer el primero. Los otros los voy a dejar a ustedes para que calculen. El límite de la primera componente. Cuando t tiende a 0, hay una indeterminación porque voy a tener 1 a la infinito. Lo que voy a hacer es un truco. Voy a elevar arriba y abajo por seno de t, porque de esa forma ahora voy a distribuir el seno de t así y así. Este primer límite, el de la base, ya está resuelto. Ese es un límite fundamental. Eso vale e. Y como el límite puedo distribuir entre la base y el exponente, porque también se puede hacer eso con los límites, el límite de esto vale 1. Es un límite fundamental. Fíjense, estoy haciendo esto, estoy distribuyendo el límite entre la base y el exponente. El límite de arriba vale 1, este vale 1, y este, el de abajo, vale e, un límite conocido, fundamental, que ustedes han debido estudiar en cálculo 1. Por lo tanto, la primera componente vale e. La segunda, hallando límites, vale 1, y el tercero, que no estamos calculando, pero que se calcula también, vale 1 medio. Por lo tanto, el límite de la función es eso. E, 1 y 1 medio. ¿De acuerdo? Estudiemos un poquito más, ¿a qué horas? No, 5 minutos nos quedan. Hay que darnos en longitud. Inge, disculpe una cosita. Para calcular los límites, ¿podemos usar el Hopital o por extra más? Todo lo que han aprendido. Todo lo que han aprendido. Utilicen L'Hopital, utilicen límites fundamentales, hagan límites trigonométricos, utilicen su imaginación. Aquí el límite es el cielo. Todo lo que han aprendido en cálculo 1, acá se aplica. Porque solo son funciones. ¿Cuál es la diferencia en los límites que han calculado en cálculo 1 con este? Es lo mismo. En cálculo 1 ustedes han hecho esto, ¿no? Límite, en lugar de utilizar la variable t, utilizaban la variable x. Entonces, en límite, cuando x tiende a 0, y ponían esto, en lugar de colocar la variable t, colocaban 1 más seno de x, una cosa así. Es lo mismo, jóvenes. El parámetro t es solo un parámetro, es solo un nombre que le estamos dando. Que le podamos interpretar de una forma u otra es otra cosa, pero para la matemática es simplemente una variable más. O sea, ustedes calculaban límites de este tipo en cálculo 1. En cálculo 2 estamos utilizando lo mismo, solo que en lugar de x estoy usando el parámetro t,
porque no se olviden, el parámetro t les he dicho que es un elemento de la recta real, y x es un elemento también de la recta real, aunque a esa recta se le llame x. A esta otra recta le llamaré recta t, digamos, pero hay la recta y a la recta z, pero solo son rectas, solo son agregados de puntos. Así que acá la conclusión es que pueden usar todo lo que han aprendido. ¿De acuerdo? No hay limitaciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, gracias, Inge. Bueno, ¿alguna otra consulta antes de que nos vayamos? Viendo un poquito los chats, Emanuel Elías nos decía que era la aceleración, la segunda derivada, perfecto. Emanuel Díaz, Rudy Valencia también nos decía lo mismo. Y Franco nos dice si sabemos algo de regreso a las clases presenciales. Bueno, yo sé lo mismo que ustedes, ¿no? En teoría hay una resolución, bueno, no en teoría, creo que ya hay una resolución universitaria donde se autoriza las clases semipresenciales, aunque he estado viendo algunos comentarios de algunos colegas indicando de que no existe reglamento. El tema es organizarse, ¿no? Organizarse. No sé cómo podremos organizarnos nosotros en el curso básico. Nuestras aulas son de aproximadamente 120 chicos, hay 120 inscritos. En este momento, por ejemplo, tenemos 54 presentes en la clase, más 9, digamos, más 20 son 74. Hay unos 75 personas que han venido. Este es un número ya más o menos grande. En el aula más grande del curso básico entran 80 personas, más o menos cómodamente sentados. Un banco, 2 jóvenes, o 2 señoritas, una pareja, digamos. Ese tema del distanciamiento social ya se ve complicado, incluso con la mitad de los alumnos que hay en este paralelo. En este paralelo hay 120 y solo han venido, digamos, en este caso 75. Hay unos 50 que no han venido. ¿Dónde daríamos clases? Tendríamos que hacer 2 paralelos y en vez de pasar yo como docente 2 veces a la semana, tendría que pasar 4 veces a la semana, con mitades, ¿no? Entonces, no sé si los docentes querrán aceptar eso, porque nos aumentan la carga horaria al docente, ¿no? Ese es el tema. Ahora, me imagino que tal vez en el curso básico se van a organizar de alguna forma o de tal forma que nos permita hacer algo de eso, o que a ustedes les permitan escoger y les digan, a ver, ¿quieren presenciales o a distancia? Si yo digo presencial, pues habrá una mitad a la que yo tendré que subir al curso básico a dar clases, y la otra mitad le tendré que dar por internet, como estamos haciendo ahora, ¿no? Clases a distancia. O tal vez nos digan, los exámenes van a ser presenciales. En ese caso yo creo que sí, porque en lugar de una aula podemos ocupar 2 o 3 aulas.